Maestros, buenas tardes. Miren, les comparto otra vez el documento Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica, en todas las escuelas de educación básica. En este Consejo Técnico del 27 de octubre, en la segunda sesión, van a revisar este documento, aparte de las orientaciones para inicial, las orientaciones para preescolar, primaria y secundaria, la infografía de qué son las BAP y el documento de integración curricular y los videos. Aparte, hay un documento que se llama Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, y es lo que les quiero compartir. Entonces, bueno, aquí está. Este es el documento, dice Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, las mentadas BAP, educación básica, ciclo escolar 2023-2024. Y bueno, aquí nos dice, para iniciar, nos dice que las estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, bueno, para poder llevar a cabo esta identificación en la comunidad escolar, en el entorno inmediato y a partir de la diversidad de estudiantes que conviven en la escuela, bueno, y en las aulas, se puede llevar a cabo un procedimiento mediante el cual se evalúen las culturas políticas y prácticas. Esas culturas políticas y prácticas vienen en el índice de inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas, y es el documento de Mel Einstein y Tony Wood, y es este documento, maestros. Este documento está citado en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, allá por la página 105, y desde noviembre del 2019 le pedían a las escuelas de educación básica que identificaran las barreras para el aprendizaje y la participación, que se identifiquen en las escuelas, que enfrenten los alumnos en las escuelas, para establecer un plan de acción y agregarlo al programa escolar de mejora continua. Desde noviembre del 2019, esto ya estaba contemplado. ¿Y qué creen? A 4 años, bueno, lo están pidiendo otra vez, en esta segunda sesión de Consejo Técnico. Busquen este libro, es de 199 páginas. Si no lo tienen, métanse al grupo Maestro Iberoamericano, se van a la carpeta de archivos y ahí lo buscan como guía para la educación inclusiva. Y ahí viene cómo son los instrumentos que están diseñados como cuestionarios para que los apliquen e identifiquen cuáles son esas posibles barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenten los alumnos o que enfrentan los alumnos. Este documento lo pueden encontrar ahí. Le seguimos aquí con el documento. Nos dicen, ok, hay que evaluar las culturas políticas y prácticas que se definen en el índice de inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. El índice de Mel Anscow y Tony Wood. Paso 1, maestros, paso 1. El colectivo realiza un diagnóstico de la escuela. Hay que usar este material que nos lo están pidiendo o sugiriendo desde noviembre de 2019 en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Bueno, aquí lo importante es que para realizarlo, este diagnóstico de la escuela, se podrán retomar los diagnósticos que previamente se han trabajado, cuidando de analizar el nivel de construcción de comunidad que se lleva a cabo en la escuela, los valores que se comparten, las políticas escolares y de organización que prevalecen, así como su influencia en favorecer la inclusión. Sobre todo, la influencia en favorecer la inclusión. ¿Cómo está esa influencia? ¿Favorece o no favorece la inclusión? Es importante que identifiquen que en el programa analítico, cada maestro identifique en el programa analítico y en su planeación didáctica, cada maestro de cada grupo, de cada aula, de cada grado, cada maestro identifique en el programa analítico y en la planeación didáctica que estén presentes la atención a las necesidades de la diversidad. ¿Cuáles son las necesidades de la diversidad? Bueno, las que todos los alumnos puedan presentar. Y bueno, de todos los alumnos de la escuela y de todos los alumnos de cada una de las aulas. Por ejemplo, se pueden usar estrategias donde se involucren a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación. Maestros,
Cuando aquí nos dice el documento que se usen múltiples formas de representación y expresión, como las propuestas por el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, cuando nos dicen que fomentemos o se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión, ya nos están hablando de diseño universal para el aprendizaje, maestros. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, pues tiene, ustedes ya saben que tiene tres principios, y cada principio tiene tres pautas. Tiene tres principios y cada principio tiene tres pautas. Y esto es lo que nos están sugiriendo en este documento para que el maestro cheque en su programa analítico y en su planeación didáctica si están contempladas todas las actividades para dar respuesta a toda la diversidad de alumnos que tenemos. Bueno, o a toda la diversidad de necesidades que presentan los alumnos. Aquí va para los alumnos del aula regular en lo general, y esto también incluye a los alumnos con alguna condición de discapacidad o con alguna condición de aptitud sobresaliente. Entonces, esto es muy importante que lo revisen. Y aquí, bueno, hay que proporcionar múltiples formas de compromiso, múltiples formas de representación y múltiples formas de acción y expresión. Esto es lo que nos dice, pues, el documento sobre el diseño universal para el aprendizaje en sus tres principios y en las tres pautas de cada principio. Sigo compartiendo la página. Entonces dice, identifiquen que en el programa analítico, maestros lo empezaron a construir desde el mes de febrero, en la cuarta sesión ordinaria, cuando vimos el programa sintético, empezamos a formar el programa analítico con el campo formativo lenguajes. Y luego en la siguiente sesión, con el siguiente campo formativo, saberes y pensamiento científico. Y luego en la siguiente sesión, con ética, naturaleza y sociedades, y luego en la siguiente sesión con de lo humano y lo comunitario. Así fuimos construyendo nuestro programa analítico. Bueno, ya es hora de que chequen su programa analítico y en su planeación didáctica, chequen que estén presentes la atención a las necesidades de la diversidad que se encuentran en la escuela y en el aula. Y por ejemplo, nos da aquí un ejemplo, a través de estrategias donde se involucren a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión, que es lo que nos dice el documento del DUA. Algunos ejemplos de barreras que se pueden identificar en la escuela o en las aulas son estas: estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Entre las estructurales, bueno, aquí viene trabajar en clase con niveles de aprendizaje estandarizados, negar la atención a los estudiantes por no contar con los recursos materiales o humanos en la escuela, pensar que solo pueden atenderse a estudiantes con discapacidad o aptitudes sobresalientes en instituciones externas. Esas son barreras estructurales. Normativas, bueno, cuando las evaluaciones no están diversificadas, la organización del centro escolar, que favorece la exclusión, en lugar de favorecer la inclusión, favorece la exclusión, y los procesos de gestión poco incluyentes y reglamentos que no consideran a la diversidad. Esas son algunas barreras normativas. Hay más, pero estas son algunas. En cuanto a las barreras didácticas, nos dice que puede ser la falta de metodologías didácticas diversificadas. Aquí hay un error, dice diversificadas, debe de decir diversificadas. Ausencia de una enseñanza flexible, es una barrera. Falta de vinculación con especialistas o tutores, familias y sociedad, esa es una barrera. Hay que establecer vinculación con especialistas, con los tutores, con las familias y con la sociedad. Y aparte, otra barrera didáctica, dice, no se promueve el trabajo colaborativo dentro del aula, incluso desde la organización del mobiliario escolar. Aquí donde dice, no se promueve el trabajo colaborativo dentro del aula, bueno, aquí está, aquí nos están pidiendo, donde se involucren a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión, como lo dice en el DUA. Y aquí donde dice que se involucren a las y los estudiantes, bueno, esto es lo que nos dice aquí,
que hay que promover el trabajo colaborativo. Y en cuanto a las barreras actitudinales, algunos ejemplos son cuando hay segregación de estudiantes, hay prejuicios hacia determinados estudiantes, hay estereotipos, hay sobreprotección debido a condiciones propias de estudiantes o hay exclusión por rendimiento. Estas son algunos ejemplos de barreras estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Esto, maestros, hay que identificarlo como paso 1. El colectivo realiza un diagnóstico de la escuela y nos están dando un documento para que lo consultemos. El índice de inclusión o guía para la educación inclusiva, desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas de Mel Anscombe y Tony Wood. Maestros, nos vamos a ir a la... Dice, para determinar los apoyos que haría falta realizar para eliminar las VAP detectadas, se pueden usar las siguientes preguntas, y vienen las preguntas. ¿Hay una cultura de empatía, solidaridad y cooperación en la escuela? Reflexionen, contesten sí o no, nada con que a veces, unas cuantas o muchas veces o pocas veces, no. ¿Hay una cultura de empatía, solidaridad y cooperación en la escuela? ¿Sí o no? ¿Hay respeto y valoración de las diferencias? La escuela se organiza para una participación equitativa de todas y todos sus integrantes. Las políticas y acciones que se aplican buscan fomentar la inclusión. Se ofrecen múltiples formas de acceder a la educación en el aula. Aquí entra el DUA. Y la accesibilidad física permite la participación plena de todas las personas. La accesibilidad física, yo creo que se refiere aquí a todo lo que es pues barreras estructurales, yo creo. Dice, no olvidar incluir a las familias y los estudiantes en los hallazgos del diagnóstico. En esto del diagnóstico, para identificar esas barreras, hay que incluir a las familias, a los padres de familia, o tutores, a los estudiantes, bueno, en general, a las alumnas, a los alumnos, a los maestros, diferentes maestros, bueno, a toda la comunidad escolar. Se puede hacer uso de las mismas preguntas o indicadores que determinaron en colectivo para poder tener un avance del diagnóstico durante las sesiones de consejo técnico. Bueno, de entrada, contéstense estas preguntas, de entrada, para saber, o determinar cuáles son los apoyos que haría falta realizar para eliminar estas barreras identificadas, y contesten esas preguntas y ya van a tomar sus decisiones. Aparte nos dice, en el contexto de la práctica docente, se deberán analizar los proyectos que se están brindando para que todas y todos accedan al currículo maestro. Y aquí viene otra vez el DUA. De manera que se proporcionen otra vez múltiples formas de implicación. Aquí vienen los otros principios del DUA. Múltiples formas de implicación, de representación y de acción y expresión. Y se pueden guiar con las siguientes preguntas para saber si se está brindando los apoyos para que todas y todos accedan al currículo, y para saber si se están brindando múltiples formas de implicación, de representación y de acción y expresión. Bueno, se pueden guiar de las siguientes preguntas y viene: empleo múltiples formas para presentar la información en el aula. Aquí incluye las múltiples formas, incluye para todos los alumnos. Si usted tiene un alumno con sordera, usted tiene que presentar esas formas o esa información en el aula, bueno, pues usando pues el LSM. Si tiene alumnos con alguna ceguera o debilidad visual, bueno, pues a lo mejor podrá presentar la información, bueno, usando la escritura en braille, o portadores de textos, o macrotipos, o macrotextos, bueno, todo lo que implique múltiples formas para presentar la información en el aula. Contribuyo al desarrollo de la autonomía en mis estudiantes. Ofrezco soluciones para clarificar el lenguaje, las matemáticas y otros conceptos. Motivo las preferencias individuales de mis estudiantes a partir de sus intereses.
Ofrezco opciones para que mis estudiantes presenten sus actividades y proyectos en múltiples formas de representación. Maestros, ya nos hablan múltiples formas de información y múltiples formas de representación. Y esto, lo repito, tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Revisen por ahí. Bueno, miren, aquí está. Aquí, bueno, ahorita se lo voy a presentar. Dice, una vez que obtengan los hallazgos más importantes de las culturas políticas y prácticas de ese documento de Malansko y Tony Booth, se realiza un resumen y se presenta como diagnóstico, dar cuenta de los retos que aún enfrentan y los avances que tienen rumbo a la inclusión, sin perder de vista la realidad de la escuela, es decir, los recursos con los que cuenta, sean materiales o sean humanos. Hay que dar cuenta de todo esto, man. Esto es el paso uno, la identificación, pues el diagnóstico de la escuela sobre las barreras. Hay que realizar el diagnóstico de la escuela sobre las barreras. Esto lleva un proceso, no es de que lo voy a empezar ahorita y lo voy a acabar mañana o la próxima semana. O sea, esto no son enchiladas, esto hay que trabajarlo y bien trabajado. Nos vamos al paso 2. En el paso 2 nos dice, ya identificado, ya teniendo el diagnóstico, hay que hacer una ruta de trabajo, un plan de acción. Dice, el plan de acción en el que se organicen las prioridades de acuerdo con las necesidades detectadas en el diagnóstico. ¿Cuáles son esas prioridades de todas las necesidades detectadas en el diagnóstico? Bueno, hay que recordar también que el propósito será, aquí dice minimizar o eliminar las prácticas de exclusión dentro de la escuela. No, no hay que minimizar, hay que eliminar. Este documento no está bien porque el artículo 3 de la Constitución nos dice que hay que eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. El artículo 3 de la Constitución no nos da opción a minimizar, habla de eliminar. Entonces, bueno, al propósito, con este plan de acción es eliminar las prácticas de exclusión dentro de la escuela, o sea, las barreras para el aprendizaje y la participación que se identifiquen. Y este plan de acción hay que tomar, bueno, para desarrollar este plan de acción, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este plan de acción, aparte, debe de estar empatado con el programa escolar de mejora continua. Así nos dice la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva de noviembre del 2019, allá por la página 105, por ahí bien. Entonces, para poder desarrollar este plan de acción como paso 2, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que contestarse esas preguntas. ¿Cuáles son las acciones prioritarias? ¿Qué se busca lograr con esas acciones? ¿En qué orden se podrán realizar? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? Aquí hay que establecer compromisos. ¿En qué plazo se realizarán las acciones? ¿Cómo aportarán estas acciones a los retos en pro de la inclusión? Estos puntos tienen que estar contemplados en su plan de acción. Maestros, es posible que al avanzar con las acciones determinadas para realizar en el corto plazo se vayan surgiendo nuevas necesidades, por lo cual el plan de acción puede ser modificado según convenga a lo detectado en el colectivo. ¿Y a qué voy yo con esto? Que igual que el programa analítico, en el diagnóstico socioeducativo, el maestro ese diagnóstico socioeducativo lo puede ir enriqueciendo durante el ciclo escolar. El diagnóstico socioeducativo no termina en agosto, no termina en septiembre. Si a usted le llegan nuevos alumnos y más con alguna condición de discapacidad o alguna aptitud sobresaliente, usted debe de enriquecer ese diagnóstico socioeducativo en su programa analítico. Y aparte, pues va a tener que enriquecer su o sus planeaciones didácticas, porque acuérdense lo que dice, hay que contemplar, hay que revisar que en el programa analítico y en las planeaciones didácticas del docente de cada grupo, de cada aula, de cada grado, de cada fase, bueno, estén contempladas esas múltiples formas de representación, múltiples formas, bueno, los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Maestros, como paso 3, ya para terminar, ahí dice, hay que revisar los avances.
Bueno, no se debe olvidar que hay que incluir a toda la comunidad escolar en estas evaluaciones, las cuales se volverán permanentes. Hay que hacerlo permanentemente. Las evidencias de estos avances, bueno, se podrán documentar como se considere pertinente, sea a través de materiales multimedia, informes, cuestionarios aplicados, entre otros. Y hay que tomar en cuenta las siguientes preguntas. También es muy importante tomar en cuenta estas preguntas para las evidencias, para la revisión de los avances. Y aquí van las preguntas, maestros. ¿Qué logros se obtuvieron? Es lo que tiene que llevar el informe. ¿Qué logros se obtuvieron? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentaron? ¿Qué acciones se encuentran pendientes? ¿Se realizó un trabajo colaborativo entre todo el colectivo escolar y su comunidad? ¿Se realizó un trabajo colaborativo o cada quien lo hizo aparte por separado? ¿Las acciones planteadas fueron realistas para las posibilidades de la escuela? Y aparte, se avanzó en la valoración a la diversidad entre el estudiantado, se avanzó en la valoración a la diversidad entre el estudiantado. Bueno, son preguntas que hay que irse contestando para, para pues tener la información, para registrarla como revisión de los avances. ¿De cuáles avances? Pues de los avances del plan de acción para eliminar aquellas barreras identificadas. Maestros, y bueno, nos dice aquí que cada nuevo ciclo escolar o cada que lo determine el colectivo, se podrá realizar un nuevo diagnóstico. Cada nuevo ciclo escolar o cada vez que lo determine el colectivo, se podrá realizar un nuevo diagnóstico. Este diagnóstico, maestros, como el programa escolar de mejora continua puede ser multianual, puede ser para 1, 2 o 3 años, bueno, igual ese diagnóstico pues, puede ser para 1, 2 o 3 años. Ese diagnóstico también puede ser multianual. Ya ustedes lo checan, ya ustedes lo platican, y ya ustedes se ponen de acuerdo. Entonces dice, cada nuevo ciclo escolar o cada que lo determine el colectivo se podrá realizar un nuevo diagnóstico en el que se identifiquen esas barreras que impiden el aprendizaje y la participación plena de estudiantes, familias y personal educativo. Pues conforme la población vaya cambiando, habrá nuevos retos y nuevos logros identificables en el entorno escolar. Por eso, conforme la población vaya cambiando, que puede cambiar de un mes a otro, o de un día a otro, o de una semana a otra, bueno, pues los retos y los nuevos logros, pues se van identificando en el entorno escolar. Dice, no se trata de agregar carga administrativa al colectivo docente, se trata de aprovechar todas las estrategias que se realizan día con día, todas las estrategias que se realizan día con día para que todo contribuya a buscar lograr la inclusión en la escuela, a buscar lograr la inclusión en la escuela. Y hablando aquí de estrategias que se realizan día con día, bueno, hay una lectura que nos piden que revisemos para esa sesión de consejo técnico que tiene que ver con el día a día, que tiene que ver con el día a día. Maestros, pues es todo lo que les puedo compartir de este documento, estrategias para la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Es todo lo que les puedo compartir. Este es el video. Este es el video 544 en Zoom y se va a llamar igual que el video 543, pero lo voy a poner en Zoom porque aquí les presento el documento donde viene toda esa información. Nos vemos en el siguiente video.